Bueno, ahora vamos a realizar el experimento de la prueba del test de Lucas. Ya habíamos dicho que el reactivo de Lucas se preparaba con cloruro de zinc y ácido clorhídrico concentrado. Ya lo voy a retirar del hielo para que procedamos a hacer. Bueno, no, ya lo dejamos ahí. Volvemos a agregar en cada uno de los tubos, en el orden que habíamos dicho, metanol, 1 mililitro. Recuerden que tenemos que aplastar bien, bueno, para que suba bien el líquido. 1 mililitro de metanol, perdón. Usamos. Luego sigue el etanol. En etanol ponemos también 1 mililitro. Luego el butanol. Y finalmente el butanol. El anterior fue el propanol y este fue el butanol. ¿Qué característica tiene el reactivo de Lucas? El reactivo de Lucas me va a identificar si se trata de un carbono primario, secundario o terciario. Y a este tipo de reacción con esta prueba o test de Lucas se le llama que es una reacción nucleofílica, porque se va a unir a esa parte nucleofílica, al carbón, a los carbonos, y van a atraerlos. Aquí lo que va a ocurrir, que se va a formar una mezcla homogénea, lo vamos a ver, porque el ácido clorhídrico es una sustancia muy polar y el complejo alcohol-zinc se va a disolver. El alcohol se va a separar de la mezcla en una segunda fase. Vamos a ver en cuál tipo de alcohol. Entonces ahora vamos a agregar el reactivo de Lucas. Le vamos a agregar 3 mililitros a cada tubo. Como tomé esta de 5, entonces ahorita le voy a agregar 2 y ahorita le voy a agregar 1 mililitro. 3 y 3. Vamos a agitar y esperar qué ocurre con la reacción. Entonces aquí vamos a esperar unos 10 minutos para que vemos cómo reacciona el reactivo de Lucas. Incluso en el último tubo vemos que ya empieza a hacer la turbidez. Ahorita explicamos para qué. Vamos a dejar que reaccionen los otros tubos y se forma una solución turbia en el último tubo. Entonces esperamos 10 minutos y ahorita continuamos. Entonces aquí vemos la reactividad del reactivo de Lucas
los alcoholes. En el metanol no hubo reactividad debido a que es una molécula muy inestable y es un alcohol primario. Y en el mismo caso ocurrió con el etanol y es un alcohol secundario. En el caso del propanol se observa una turbidez, por lo tanto es un compuesto más estable y este reactivo de Lucas no lo identifica. Y en el butanol es mucho mayor la turbidez, incluso desde el principio que vimos que se formara una fase. Entonces, porque queda en la parte superior, porque es más denso que el alcohol. Entonces, podemos concluir que los alcoholes son incoloros, tienen olor aromático, son solubles o insolubles en agua y va a depender la solubilidad de los alcoholes, va a depender del número de carbonos. A menor número de carbonos, mayor solubilidad. Y aparte también la solubilidad la facilita el grupo OH, es una región hidrofílica y la parte que tienen los carbonos es una región hidrofóbica. Y recuerden que hay una regla, que lo similar disuelve a lo similar y lo no similar pues es más difícil disolverse. En este caso, si utilizáramos otro disolvente en lugar del agua, como alcohol o acetona, sí podría ser disolución porque los dos son compuestos orgánicos. Los alcoholes son compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos, tienen enlaces sencillos, se les da la terminación OL o EO y tienen diferentes propiedades como combustibilidad, son muy flamables, son solubles, ya lo había dicho, solubles en agua, su color de la flama, conforme aumenta también el número de carbonos, algo mayor contaminantes, y era más lenta la combustibilidad. En la reacción de Lucas, en el tubo 1 y 2, no hubo reactividad, no se puso turbia, y en el 3 y 4. Finalmente, las propiedades de los alcoholes también se utilizan en la industria, para hacer cosméticos, para bebidas alcohólicas, entonces son unas moléculas muy importantes para la industria. Otro experimento que hicimos fue realizar la reactividad con el reactivo desde Lucas y vimos que nos identificó cuál era un alcohol primario, secundario y terciario. Ya había dicho, estos tres, el 3 y el 4, son más estables que el 1 y 2. Entonces, los alcoholes tienen una función muy importante en la vida cotidiana. Este es un apoyo para su análisis de resultados. Aquí vimos las propiedades físicas y químicas de los alcoholes como solubilidad, combustibilidad y reactividad. En el caso de la solubilidad vimos que con el agua, el metanol y el etanol presentaron una alta solubilidad. En el caso de propanol y el alcohol amílico o butanol son insolubles. ¿Qué es lo que le confiere la solubilidad a los alcoholes? El grupo OH, que tiene una región hidrofílica, y el número de carbonos que contiene la molécula. A menor número de carbonos, mayor solubilidad, y a mayor número de carbonos va a disminuir la solubilidad. Para la combustibilidad pusimos en el vidrio de reloj una porción de los alcoholes. La flama azul en el caso del metanol y la combustión fue muy rápida porque hay menos contaminantes. En el caso del etanol había flama azul y la reacción de combustibilidad fue muy rápida. Para el propanol había una flama amarilla y una flamita azul y la reacción fue más lenta conforme aumentó el número de carbonos. Tenemos 3 carbonos. Y en el alcohol amílico o butanol estaba completamente la flama amarilla y la combustión fue mucho más lenta y hay más contaminantes.
para ver la reactividad o identificarlo, el número de carbonos, si sean primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios, se utilizaba el test de Lucas. El reactivo de Lucas se prepara con cloruro de zinc y ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a reaccionar con el grupo OH y nos va a decir qué tipo de alcohol es. Es una reacción nucleofílica. En el caso del metanol y etanol, como son menos inestables, no hubo reactividad, y en el caso del propanol y butanol, si hubo reactividad, incluso se llegan a formar dos fases y la solución se torna turbia. Entonces, si vemos en la tabla, otra de las propiedades físicas que podemos observar de los alcoholes es que son incoloros, son aromáticos, quiere decir que tienen un olor aromático a madera, a dulce, penetrante o durazno. El metanol fue incoloro, dulce, su solubilidad fue muy alta, fue muy soluble en agua. La reactividad con el reactivo de Lucas nos identificó que era un alcohol primario y fue más lenta. La combustibilidad fue muy rápida, la combustión, y la flama estaba completamente azul. En el caso del etanol también es un líquido incoloro, ligeramente dulce, fue soluble, la combustión fue rápida y la flama azul, y la reacción con el test de Lucas fue lenta y nos identificó que era un alcohol secundario. En el caso del propanol tiene un olor penetrante, fue poco soluble, la combustión fue más lenta, tenía flama azul y amarilla, y la reacción fue muy lenta y nos identificó que era un alcohol terciario. Y en el caso del butanol tiene un olor muy penetrante, incluso viscoso, fue insoluble, se observaban las dos fases y la combustión fue mucho más lenta y toda la flama amarilla, y la reacción con el test de Lucas fue muy rápida. Entonces, ¿qué le confiere la solubilidad a un alcohol? Su grupo OH, que es una región hidrofílica, o sea, quiere decir afín. A menor número de carbonos, mayor solubilidad, y a mayor número de carbonos, disminuye la solubilidad, incluso llegan a ser insolubles. La flama azul, la flama amarilla y la flama amarilla y azul nos dicen que también qué tan puro es un alcohol, y aumentando también el número de carbonos, disminuye la flamabilidad. Y la reacción de Lucas, que nos identifica que es una reacción nucleofílica, y para identificar si es alcohol primario, secundario o terciario. Finalmente, en la industria son muy útiles los alcoholes, se utilizan como desinfectantes, disolventes, combustibles, barnices, medicamentos y para producción de cosméticos y bebidas. Dentro de las propiedades físicas tenemos que es importante la solubilidad, que depende del grupo OH. A menor número de carbonos, mayor solubilidad; a mayor número de carbonos, menor solubilidad. Las propiedades químicas son muy inflamables, funcionan como combustibles, son muy volátiles, y el metanol es el que tiene mayor combustibilidad en comparación con los otros alcoholes. Y el test de Lucas nos identifica qué tipo de alcohol es. Bueno, finalmente, muchas gracias, y se agradece a todas las fuentes y recursos que han sido utilizados en esta presentación.